Bueno, hermanos, el bello himno, estaba viendo la fiesta que parece un desierto, pero el mejor lugar del mundo es donde esté el Señor. Aquí vamos. El libro Hechos de los Apóstoles, donde quiera que he sido pastor, he dado un estudio sobre este hermosísimo, y a veces hasta 2 veces, hermosísimo libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Está en la carátula en el año, esto fue en la iglesia Sion, en el año 2001, dimos este estudio completo, capítulo por capítulo, fuimos dándolo, y es posible que algunos de los hermanos todavía tengan, porque yo le daba una hoja en cada estudio, y es posible que alguno tendrá el libro todavía de recuerdo, el librito que se hizo con las hojas. Entonces, ¿por qué Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles, con todos los nombres que tiene Hechos del Espíritu Santo, tiene una visión de cómo se interpretó y cómo el Espíritu de Dios fue capacitando a los cristianos para cumplir la gran comisión. Si mira históricamente, desde Jerusalén hasta Roma, pudiéramos dar una visión de adelanto del reino, pero en realidad fue mucho más allá. Fue mucho más. Es incalculable el alcance que el Evangelio tuvo en el siglo I, usado por una iglesia llena del poder de Dios. Estoy aquí en esta primera noche de este estudio. Estoy haciendo la promoción. Cuando usted vaya a hacer un estudio bíblico, cuando usted quiera, hay libros que son necesarios. Mire, este es el nuevo diccionario bíblico de la Biblia, el nuevo diccionario bíblico de la editorial Unilit. Estos libros, a pesar de que son unos libracos, no valen mucho y tienen una información extraordinaria de lugares, fechas, relaciones históricas, mapas y palabras, explicaciones. Usted tiene un diccionario bíblico y se va a gozar de una manera extraordinaria cuando lea los mismos pasajes. Usted lee, hay algunas palabras que usted las lee y sigue adelante, pero no las entendió, pero siguió. Pero si usted tiene un diccionario bíblico, usted va a poder saber mucho más lo que Dios quería decirnos. Este es el comentario bíblico muy del Nuevo Testamento, un libro maravilloso. Este es el manual bíblico ilustrado de Unilit también. Está lleno de fotografías, historias, rotograbados. Ahí están las historias de los lugares que usted conoce, qué cosa, la escuela del Qumran, en fin, el tabernáculo. Hay tremendísimas a color, unas imágenes de cómo era el templo. Bueno, en fin, muchísima información. Yo sé que también esto está online, usted puede encontrarlo en muchísimos lugares. Hay un sitio llamado Biblia Todo, que tiene comentario bíblico, concordancia, versiones de la Biblia, y es muy conservador, se lo recomiendo. De todas maneras, cuando yo hice este estudio primero, no tenía muchos materiales, tampoco tenía muchos libros, pero tenía el libro de los libros, tenía la Biblia, tenía como el diccionario bíblico, tenía el diccionario bíblico ilustrado, el manual bíblico, tenía unos cuantos libros buenos, y sobre todo Claude Bonnet, James Foster Brown, y son comentarios muy importantes. Así que vamos a leer el libro de Hechos. Esto nos va a llevar un rato, y el primer capítulo, por lo menos el primer capítulo, y después vamos a orar y vamos a ver cómo adelantamos, hasta dónde adelantamos. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Miren, si yo leo y después vengo para atrás de nuevo y vuelvo a leer para explicar, va a ser más difícil. Así que hay algunas cosas que se las voy a ir diciendo a medida que vamos leyendo. Recuérdense que Teófilo fue la persona a quien se le dedicó el libro de Hechos. Esto relaciona el libro de Hechos con Lucas. Lucas es el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles. Les quiero mostrar este libro que es el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje, de Tomás de Lea. Este es un manual o un libro de estudio del Nuevo Testamento del seminario Fort Worth, Texas, y tiene muy buen material a un nivel, como ustedes pueden imaginarse, para la maestría de asuntos teológicos. Y en este punto nada más que quiero decirles de que hombres como Ireneo, como como Ireneo, como Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, es lo que se le llama los padres de la iglesia, los grandes pensadores y teólogos que tienen que ver con los siglos más cercanos a la vida de Jesucristo, los años más cercanos a Jesucristo. Ellos reconocieron la autoría de Lucas del libro de Hechos. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que años adelante pues salió la llamada alta crítica, pero esto viene a ponerse en tela de juicio allá por el siglo XVIII y un poco más adelante. La alta crítica puso en duda toda la Biblia, los escritores, los datos, todo lo discutió como si fueran ateos encargados de destruir la palabra de Dios, y muchos inventando cosas y en fin, basándose sin ningún tipo de peso en sus argumentos, discutieron y enfrentaron, pero la verdad sale a la luz y nosotros creemos que la argumentación tan poderosa y tan clara de los escritores y los teólogos de la época del Nuevo Testamento y posteriormente pues fue suficiente para enfrentar estas ideas raras. Y bueno, ya andando los años, muchos de ellos ya desaparecieron, y sin embargo la Biblia continúa siendo el libro de Dios, y las enseñanzas y los principios. Nosotros creemos en un Dios que tiene poder para hacer cualquier cosa, por lo tanto creemos en la Biblia de tapa a tapa. Ahora, queremos decir algo porque esto es bien importante que nosotros aclaremos, que cuando de hecho dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si usted toma el libro de Lucas y lee el principio del Evangelio de Lucas, va a encontrar que en la dedicatoria del Evangelio están estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que Lucas y Hechos son escritos por el mismo hombre y dedicados a la misma persona. Teófilo es posible que haya sido un funcionario romano al cual Lucas quería probarle de que el Evangelio no era lo que se decía. Recuérdense todas las cosas que acusaban a los cristianos en aquella Roma de aquella época, y los enemigos de la fe pues trataban de destruir el cristianismo con falsos conceptos, con mentiras, y todas estas cosas pues parece que Lucas trató de probar que eso no era verdad. Así que este evangelio, el evangelio de Lucas, escrito por Lucas a Teófilo, y también
Hechos de los Apóstoles es escrito y es una continuación. Usted lee Lucas y después lee Hechos, se va a dar cuenta que hay una relación extraordinaria en ello. Así que dice que esto está escrito en el primer tratado. Te hablé en el Evangelio de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso está en Lucas 24:49. La promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Dando el pasaje paralelo, Lucas 24:49, dice que Él le mandó, Cristo padeciese, resucitase, que se predicase su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, que es la gran comisión, comenzando de Jerusalén, que lo van a ver ahí en Hechos de los Apóstoles. Vosotros sois testigos de estas cosas. 48 y en 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa. Jesús se fue, pero al momento de irse y antes nos hizo promesas. La promesa de mi Padre. Esa promesa en Juan 14, Juan 15, Juan 16 es la llegada de la tercera persona de la Trinidad, la cual iba a dirigir toda la obra misionera a partir del momento que llegara. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Así termina el Evangelio de Lucas con la ascensión, y Hechos de los Apóstoles comienza a partir de ahí. Es como una continuación del Evangelio de Lucas. Lean Lucas con Hechos y va a ser para ustedes una cosa maravillosa. Dice entonces, se habían reunido, dice en el versículo 4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oíste de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que le anunció, Lucas anuncia la llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que ocurre en Pentecostés. Ahora en el versículo 6 hasta el 11 tenemos Hechos 1, del 6 al 11 tenemos la ascensión y las cosas que ocurrieron en el momento de la ascensión. Déjenme decirle, mi hermano, que a mí me encanta este capítulo de 1 de Hechos, porque aquí van a ver ustedes, escuchen. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los que se habían reunido eran los apóstoles. Cuando usted oye esta pregunta se da cuenta de que aún estaban despistados. ¿Restaurarás el reino a Israel? Jesús vino hablando del reino de Dios, y el reino de Dios para todas las naciones. Un momento antes le había dicho que predicaran el evangelio a toda criatura, que fueran por todo el mundo. Así que ellos tenían que predicar un reino mundial, un reino para el mundo, no era para Israel solamente. Todavía ellos estaban trabados en el paternalismo y en el regionalismo de Israel. Jesús, el Salvador, es el Mesías de Israel, pero es el Salvador de todos los hombres, porque todos los hombres cayeron y pecaron en el huerto del Edén. En el versículo 7 Jesús le responde un poco agrio, le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Había algo que saber y había algo que ignorar. Esto es lo que había que ignorar. Lo que había que ignorar es el día, cuándo, la hora. Hay gente que están pasando diciendo que ahora sí, que va a pasar tal evento, y como pasó esto, ya está el Señor aquí, y se han pasado toda la vida anunciando el retorno de Cristo. Han fallado y por lo tanto también a veces han mentido, han dicho falsas profecías. Eso el Señor lo mantuvo oculto, todavía lo mantiene oculto hoy. No nos ha querido decir ni el día, ni la hora, ni cuándo. Lo que sí
tenemos que saber, y esto sí hay que saber. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este capítulo 1, versículo 8, nos habla del gran habituallamiento o la gran, vamos a decir, cuando uno toma y prepara todo un equipaje, el gran equipaje para la gran comisión, está en el 8. Así que la gran comisión diríamos que está en Lucas 24:49 o en Mateo 28:18 al 20. Pero Lucas 1:8 es el gran equipaje que necesita el creyente, el cristiano, para salir al mundo a cumplir la gran comisión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin el poder espiritual, ellos no iban a triunfar. Además, este versículo habla de no solamente de una provisión, sino también de una estrategia. Miren la estrategia: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben que eso se cumplió así? Cuando usted mira Hechos de los Apóstoles y ve cómo fue el Evangelio avanzando, va a darse cuenta que se predicó en Jerusalén, se predicó en la provincia de Judea, en la provincia cercana a Samaria, y el Evangelio saltó a toda la tierra. Así que el plan de Hechos 1:8 se cumplió, y la iglesia recibió el poder espiritual que se cumple en Hechos capítulo 2, Pentecostés. Ahora, el versículo 9. Cuando termina de decir eso Jesús, dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted sin mucho conocimiento bíblico? La Biblia no existía, recuérdense, lo único que existía en los 39 libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y recuérdense que eso casi nadie tenía una copia de una Biblia de ese tipo, y tampoco tenía mucho conocimiento acerca de doctrina, las cosas que iban a pasar, las cosas futuras, nada, no había escuela dominical, no había una iglesia en la cual reunirse para que un maestro se parara de entre ellos y los fortaleciera, nada de esto. ¿Cómo se sentiría usted después de pasar 3 años y medio con el Señor, viéndolo hacer todas las cosas que hizo, y de pronto un día dice que se va? Pero ¿cómo te va? ¿Cómo nos va a dejar? No dejaré huérfano. Él se esforzó por darle a ellos una serie de promesas para que ellos estuvieran tranquilos. Ahora, en este momento parece que están muy tristes. Dice que entre tanto que él se iba, tenía los ojos para arriba, estaba todo el mundo mirando hacia arriba. Y de pronto, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. El Señor manda 2 ángeles, que creo que como los ángeles están puestos para ser servidores nuestros, los que seremos herederos de la salvación, según dice Hebreos 1:13, vinieron a darle la fuerza a ellos y a orientarlos y a enfocarlos en lo que ellos tenían que hacer. Tenían que salir de allí. Los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué respuesta? ¿Qué pregunta más rara, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está viendo a Jesús que se está yendo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Pero es posible que los ángeles y Dios estaban viendo algo más que una simple mirada al cielo. Es posible que había desilusión, es posible que había tristeza. Es cuando se le va a uno o una persona muy querida, muy amada, se estaba yendo al cielo, y entonces él le dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este versículo solamente tenemos una serie de promesas que tienen que ver teológicamente con la manera en que el Señor regresará también del cielo, porque lo dice aquí, y dice que así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, dice
el Evangelio dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que ellos no debían de estar allí catatónicos mirando al cielo, tenían que mirar a la tierra, tenían que confiar en las promesas, tenían que mirar a la realidad del mundo, tenían que mirar a la labor que ellos tenían por delante. No era el tiempo de ir al reino, no era el tiempo de descansar, era el tiempo de trabajar. Hay un himno muy viejo que cantamos los cristianos que dice: yo quiero trabajar por el Señor. ¿Lo conocen? Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Es un himno de muchísimos años atrás. Algo chistoso dijo que había algunos que le habían hecho una reforma al himno, que decía: yo quiero descansar en el Señor, confiando en los trabajos del pastor. Quiero yo siempre vaguear y ocupado nunca estar en la viña del Señor. Bueno, parece que en el chiste hay algunos que lo que quieren es que otros trabajen, ellos llegar el domingo, sentarse, recibir un mensajito y volverse a trabajar toda la semana para las cosas materiales y nada para lo espiritual. Mi hermano querido, ¿somos la iglesia de Jesucristo o somos un grupo de aprovechados de Jesucristo? ¿Qué cosa pasa? No es hora de nada más pensar en cuando el Señor regrese. Es hora de pensar qué nos dijo Jesús a nosotros que hiciéramos entre tanto que Él se fue. Ese es el kit del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos va a mostrar cómo la iglesia primitiva, cómo los apóstoles de la inercia de mirar al cielo se convirtieron en instrumentos de la gloria de Dios para la salvación del mundo. Después de oír esto, versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos o del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13, y entrados subieron al aposento alto. Recuérdense que ellos se reunían en este aposento alto, algunos dicen que era en casa de Juan Marcos, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo, no el Iscariote. Se dice que ahí fue donde tomaron la última cena. Volvieron al templo, volvieron al lugar de la reunión. Ahora es necesario reunirse, es necesario orar. El Señor les dijo que tenían que quedarse hasta recibir la promesa. Eso es lo que decía Lucas 24:49. Así que ellos entendieron esto, al fin fueron, regresaron, subieron al aposento alto. Y dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Quiere decir que ellos interpretaron la acción para ese momento. No siempre uno tiene que encerrarse en el templo y solamente orar. Pero ellos habían recibido un mandato bien claro del Señor que no podían salir. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quizás ese es el error de algunos cristianos. Hay algunos que se quejan de que no tienen fruto, de que le hablan a la gente, de que reparten tratados, de que comparten con otros el evangelio y que no ganan a nadie para Cristo. ¿Y no será que se está cumpliendo esto que el Señor le dijo a la iglesia primitiva? Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. ¿Por qué razón yo tengo que decir, vamos a predicar, a repartir tratados, salir por la puerta por fuera y correr, sin ni siquiera orar,
sin ni siquiera pedir la dirección del Espíritu Santo, que es el que dirige la obra misionera. El Espíritu vino para ser el director de la obra misionera. Tercera persona de la Trinidad, no es cualquier cosa. Esto nos debe de decir algo teológicamente. El Antiguo Testamento y la creación y el pueblo de Israel y aquellas primeras relaciones son la historia de Dios y de su pueblo. Cuando llega el Nuevo Testamento y el Verbo se hace carne en Belén de Judea, comienza una segunda etapa, porque la segunda persona de la Trinidad visita la tierra. Y así comienza en realidad la historia de la redención. Historia de la redención que comienza con Jesús Baby y después todos los otros que van relacionándose con él hasta que él se manifiesta a su pueblo para salvación, predica el Evangelio, se reúne de aquellos que le van a ayudar a hacer la primera iglesia y a predicar el Evangelio, y allí está la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesucristo en aquel siglo primero, vamos a decir así, los fundamentos de la iglesia de Jesús, segunda persona de la Trinidad. Pero ahora es necesario salir de Jerusalén. Ahora es necesario ir al mundo entero. Y a eso el Señor Jesucristo ya no es quien dirige eso. Él le dice a los apóstoles una cosa que ellos vieron muy rara. Si a ustedes les conviene que yo me vaya, les convenía que se fuera Jesús. A ellos les convenía que se fuera. A ellos lo que les convenía es que Jesús se quedara, que lo siguiera sanando, que le multiplicara los panes, que calmara la tempestad, que se enfrentara con esas cosas que ellos no podían hacer. Pero no, Jesús quería quitarse del medio y enseñarlos a ellos que ahora ellos, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora ellos tienen que hacer la continuación del Evangelio. Entonces ahora el compromiso es para el mundo entero. Y para eso viene otra de las personas divinas, la tercera persona de la Trinidad, es la que va a dirigir todo ese programa misionero para alcanzar al mundo para Cristo, capacitando a los cristianos, sellándolos para vida eterna, repartiendo los dones en ellos, dándoles la vida, la Biblia, el poder de la oración, la estrategia misionera, el mensaje de la palabra escrita. Se escribió la Biblia y todo esto, la iglesia se fortaleció, las visiones misioneras llenaron los corazones, pero todo eso lo hizo uno y el mismo Espíritu. El Espíritu Santo se encargó de la continuación de la obra de Jesús. Le leo el primer versículo. El primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que entiendan que él comenzó, porque en el versículo 4 dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, y esa promesa del Padre era para extender el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Mi querido hermano, es una enseñanza maravillosa. Es como ir de la oscuridad a la luz. Ahora los cristianos tienen que abrir todavía más los ojos. El Espíritu Santo viene a dar todavía enseñanzas más maravillosas, y eso está ahí. Este mismo Jesús vendrá, así como lo habéis visto, ir al cielo, se reúnen en el aposento alto, perseveran en oración. Déjame decirles que ellos no sabían cuándo iba a venir la promesa. Una de las cosas que me llama la atención es que ellos se reunieron en el aposento alto, iban a estar ahí hasta que viniera. Algunos habían estado en la Pascua, 50 días más tarde llegó el Espíritu Santo, pero en el día 40 Jesús asciende a los cielos y los manda que oren y que esperen la venida del Espíritu.
pero ellos no sabían que iba a venir en 10 días. Tuvieron 10 días orando en oración y ruego, pero pudo haber sido 5 años, hubieran estado orando sin moverse de allí. Era la hora de obedecer. Ahora, a partir del versículo 15, vamos a tener la elección de los apóstoles del sucesor de Judas. Esto es importantísimo porque podemos ver que solamente apóstoles podían ser aquellos, escuche bien, abra bien los oídos, apóstoles solamente podían ser aquellos que, oigan, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120, así que eran 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza después que se ahorcó, se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Cuadro terrible. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que bien, escuchen esto. Los parámetros para ser elegido apóstol eran que, comenzando con el bautismo de Juan, tenía que ser uno de los que estuvo con ellos desde el principio, desde que Jesús entraba y salía. Segunda cosa, tenía que haber comenzado en el bautismo de Juan a estar con ellos, y tenía que estar con ellos hasta el momento de ser recibido arriba en gloria. Esos son los parámetros para ser elegido apóstol. Así que dentro de ese grupo que tenían exactamente esas condiciones, se escogió el sucesor de Judas, que entre los dos, José, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, orando, le dijeron: tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, para que tome parte en este ministerio y apostolado, y del cual Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar. En el versículo 26 dice que la suerte cayó sobre Matías, fue contado con los 11 apóstoles, dentro de esos que tenían esos parámetros y cumplían los parámetros que ellos entendían que tenía que tener un apóstol. Esta es la pregunta. ¿Y quién hizo o designó apóstol a todos esos que andan por ahí, que dicen que son apóstoles? No son pastores, no son misioneros, no son maestros de la palabra, son apóstoles. ¿Y quién les dio el apostolado? No, el Señor me dio el apostolado. No es así. El Señor no te lo dio, porque la iglesia primitiva encontró parámetros para un apóstol. Tenía que haber estado con Jesús desde que entraba y salía, tenía que haber estado en el bautismo de Juan, tenía que haber visto a Jesús irse al cielo. Esos eran apóstoles del Cordero. Nunca más se eligieron apóstoles. Y claro, después que murieron toda esa generación, no hubo nadie con esos parámetros. Una vez me encontré en Home Depot a un individuo que le dije que yo era pastor, le regalé una tarjeta de la iglesia a la señora y me dijo: mire, él es apóstol. Le digo: ah, sí, es apóstol. Ah, muy felicidades, yo solamente soy un pastor. No, como diciéndole: yo no tengo tanto rango como tú. Pero, hermanos queridos, eso anda por ahí. También dicen que son profetas. La Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan. Y apóstoles no pueden ser apóstoles. No hay apóstoles ahora. No hay apóstoles. Predicadores, misioneros, maestros de la palabra. No hay apóstoles. No hay profetas. Los profetas fueron hasta Juan. La palabra profética más segura es la Biblia. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Así que, Matías,
el 12. Y el Señor tenía un apóstol especial, un apóstol para los gentiles, llamado Saulo de Tarso. Pero eso ya es materia para otro estudio. Queridos hermanos, no se engañen. Hay algunas personas que hablan con palabras antilocuentes y engolados y engolfados. Oye, eres un cristiano igual que yo, no tienes más. Nadie te dio, te dieron un papelito. Alguien te puso la mano en la cabeza y dijo, tú eres apóstol. Obviamente, si no fueron los mismos apóstoles del Cordero, que lo dudo, eres sencillamente un pastor, un misionero, un cristiano. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Permita al Señor que el libro Hechos de los Apóstoles le enseñe, que el libro Hechos de los Apóstoles les inspire. Estoy seguro, porque la visión de los mismos apóstoles era corta. Ellos querían el reino, querían descansar. Hay algunos cristianos que quieren descansar, quieren ir a la iglesia para descansar, para que los propósitos les salgan bien. Algunos quieren buscar el cristianismo para tener éxito en sus negocios materiales, para que la familia vaya bien en el planeta Tierra, para que las cosas se les aumenten. Mis hermanos, ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia de Jesucristo no siempre será triunfante. A veces será triunfante en el espíritu, pero a veces va a padecer. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no se engañe. Dios quiera que este estudio le haga bien, y recuérdese que ellos no salieron a predicar hasta que no fueran ungidos con el poder del Espíritu. Hoy el Espíritu no tiene que venir, ya el Espíritu vino y se quedó. Pero sí tenemos que ser llenos del Espíritu, y para eso hace falta vaciarnos de la carne. No puede ocupar el Espíritu. Si tú estás lleno de la carne, el Espíritu no te puede llenar. Así que le invito, mi hermano querido, que diga lo que el apóstol Pablo le pedía a las iglesias: sed llenos del Espíritu. Dígaselo al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. Señor, yo quiero ser usado por el Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú me hagas un instrumento de tu evangelio en el mundo, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a las personas con las que yo hablo. Así que, mi hermano querido, mi hermana, Dios le bendiga. Espero que estén en el próximo estudio de Hechos de los Apóstoles. Diremos algunas otras cosas más, y espero en el Señor que usted pueda tener la pasión que la iglesia primitiva tuvo después de Pentecostés. Oremos. Gracias, Padre, porque un día mandaste tu Espíritu para que nosotros pudiéramos hacer la obra con Él, y te pedimos que tú nos ayudes. Él puede escudriñar nuestras vidas, puede ayudarnos a sacar todo aquello que nos estorba, para poder ser llenos del Espíritu Santo. Bendice a todos los que están escuchando. Si hay alguno que ha dejado su primer amor, si hay alguno que está flojo, que está débil, que solamente está vegetando, que está valiéndose de la vida cristiana de otros, permite que ellos puedan despertar a la realidad de que el mundo necesita de nosotros, y que Jesús nos mandó a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Les espero en el próximo estudio bíblico. Bendiciones.